Hello and welcome everyone. Hola, bienvenidos. Hola, bienvenidos. Me llamo Nicole Fuentes. Soy la fundadora de Bienestar Consciente. Gracias por acompañarnos en The Good Life, en cómo vivir la buena vida y la voluntad para crearla. Voy a revisar algunos elementos en lo que recibimos al resto de la gente. En este momento estamos con los asistentes en mute. Este webinario va a ser grabado y el video se les va a mandar para que lo puedan ver después de que termine. Si tienen alguna pregunta durante la presentación, por favor escríbanlas en el chat y se las voy a dar a nuestros oradores después de nuestra presentación. Y también tendremos espacio para preguntas y respuestas al final de las presentaciones. También quiero decirles que hay interpretación simultánea disponible al español y viceversa al inglés. Así que si la necesitan, por favor, den clic en el icono del mundito en la parte de abajo donde dice interpretación y ahí pueden seleccionar el idioma en que quieren escucharla. Arlene Solodkin, Vivian Heitzen y Paul Hector, cada uno hablará entre 3 a 5 minutos para comenzar la sesión y antes de eso, quiero contarles un poco de cada uno de nuestros fantásticos oradores esta mañana. Arlene Solodkin es CEO de Instituto de Bienestar Integral, una organización basada en México que ofrece programas de psicología positiva para gente y organizaciones de todo el mundo. Arlene también sirve como instructora en la Academia de Estudios de la Felicidad, HSA, y como profesora en Centenary University. También trabaja con varias universidades y organizaciones de liderazgo, de responsabilidad social y de psicología positiva a nivel profesional y entrenamiento. Arlene tiene maestría en psicología positiva aplicada de la Universidad de Pensilvania, una maestría en trabajo social de la Universidad de Santo Tomás y también es una oradora internacional. Hola, Arlene. Vivian Heitzen trabaja en los campos de estrategia y desarrollo de negocios. Estuvo en una de las principales compañías de Forbes, en la que estaba a cargo de ventas nacionales y reuniones internacionales médicas. Además, estuvo a cargo de iniciativas estratégicas en una de las fundaciones más antiguas de los Estados Unidos, dedicadas al avance de la ciencia. Vivian recibió su segunda maestría de Eller College de Gerencia de la Universidad de Arizona, en donde se le otorgó por sus esfuerzos en liderazgo y comunicación. Vivian se enfoca en lo significativo de la salud y nos va a compartir su viaje, su travesía. También trabaja con individuos y organizaciones para definir lo que más les importa. Bienvenida, Vivian. Y Paul Hector tiene mucha experiencia en el sector del conocimiento internacional. Durante las últimas décadas ha trabajado para las Naciones Unidas, también ha trabajado con organizaciones y gobiernos para tomar iniciativas para superar brechas de conocimiento. Paul se autodenomina un ratón de biblioteca y tiene varias maestrías. Su investigación de desarrollo, de diseño, empresarial y de transformación digital. Paul ha recibido muchos premios y también recibió una de las becas más importantes al mundo y del gobierno de los Estados Unidos en su programa de liderazgo. Más allá de sus intereses profesionales, también es coach, mentor y escritor. Ha sido mentor de los estudiantes en la Universidad de Washington y de las West Indies. Y también ha apoyado a sus colegas a encontrar el equilibrio. En su último libro, Sí se puede, 5 pasos para ser el CEO de tu vida, Paul nos comparte su experiencia y su conocimiento para encontrar nuestro propio éxito. Bienvenido, Paul. Buenos días. Muchas gracias, Nicole. Es un placer estar aquí.
Ya mencionamos que vamos a escuchar a cada uno de ellos durante unos minutos y luego el resto del tiempo lo vamos a tener para responder cualquier pregunta o por cualquier comentario que puedan tener sobre la buena vida, la voluntad de vivirla y el poder de crearla. Esperamos que para el final de este webinario estén más cómodos y confiados para crear una vida maravillosa para ustedes mismos. Sentimos mucha pasión sobre el bienestar y tenemos grandes experiencias en la educación para compartirles. Queremos ayudarles a empezar su travesía a ser más felices y más sanos. Así que bienvenidos a nuestros oradores fantásticos, bienvenidos a todos los asistentes. Arlene, tú serás nuestra primera oradora esta mañana y ella va a hablar de la buena vida. Arlene, tienes el micrófono. Muchas gracias, Nicole, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí compartiendo sobre mi pasión, mi trabajo, pero primero quiero compartirles que Vivian, Paul, Nicole y yo estamos aquí para hablar de la buena vida. No porque tengamos las vidas perfectas, sino porque hemos aceptado el hecho de que está bien tener cierto caos en el trasfondo. Así se ve nuestro caos. Y a partir de esto queremos partir hoy. Uno de los primeros pasos para empezar a hablar de la buena vida es reconocer y aceptar el caos que tenemos en nuestro día a día. Tenemos que aceptar lo bueno y tenemos que aceptar los desafíos que enfrentamos. Siempre hay algo que está pasando en el trasfondo. Ninguna vida es perfecta. Entonces, la buena vida acepta ambos, las aspiraciones y los desafíos. Y el primer paso para empezar a hablar de la buena vida es entender qué significa, qué comprende, lo compleja que es. Y por esto, este tema ha sido debatido durante cientos y cientos de años. Esta pregunta de la buena vida ha sido discutida por muchos grandes filósofos a lo largo de la historia. Y Epicúros, por ejemplo, creía que la buena vida es una vida de placer y la ausencia del dolor. Pero él no se refería a que tenemos que vivir una vida de ser indulgentes en nuestros placeres. Él creía de verdad que deberíamos cultivar fuentes duraderas de placer como la amistad, como los placeres intelectuales y una vida de independencia y tranquilidad. Aristóteles, por otro lado, por ejemplo, creía que la buena vida es una de virtudes, donde practicamos la excelencia en todos los aspectos de la vida. Y Sócrates creía en la importancia del autoconocimiento y dijo, una vida sin examinar no vale la pena vivirla. Entonces invitaba a sus alumnos a reflexionar sus valores, sus acciones, sus creencias para llevar una vida congruente y auténtica. La psicología moderna, por otro lado, como el doctor Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, o Tal Ben-Shahar, a quien se le considera el padre de la ciencia de la felicidad, resaltan la importancia de cultivar las emociones positivas, relaciones significativas, un sentido de propósito, una mente curiosa y la importancia del autocuidado. Entonces, me gustaría invitarlos, ya que empezamos en nuestra travesía esta mañana, que piensen, ¿qué es para ustedes la buena vida? Y me gustaría invitarlos a reflexionar en esto por un momento. ¿Cuáles son los ingredientes que hacen que su vida valga la pena vivir? El placer, la amistad, la libertad, la virtud, el autoconocimiento, las emociones positivas. ¿Cuáles serían sus 3 prioridades principales si alguien les preguntara cómo se construye la buena vida?
Y a partir de esta reflexión, me gustaría invitarlos a pensar en nuestro mundo de hoy en día. En su libro Factfulness, Gosling escribe que el mundo es mucho mejor de lo que era hace unas décadas, con avances en salud, educación y tecnología a nivel mundial. Este argumento también ha sido el caso de Peter Diamandis en su libro Abundancia, de modo que muchos académicos están señalando el hecho de que el mundo hoy en día es mucho mejor de lo que era hace unos años en muchos aspectos. Sin embargo, en las noticias escuchamos una y otra vez muy malas noticias que por supuesto se sumergen en nuestros corazones y nuestras mentes. Pero los avances están correctos y son verdaderos. Sin embargo, a pesar de ellos, la depresión, la ansiedad, la soledad siguen aumentando. Entonces, ¿esto qué nos dice sobre la buena vida? La buena vida depende de cosas internas o externas. Tenemos otros psicólogos como Isaac Britelewski, líder del campo de la psicología positiva y social. Él habla de la importancia de la contribución y de importar, de sentirse valioso y de añadir valor al mundo, que es uno de los núcleos fundamentales de los seres humanos. Y también esto se relaciona con concentrarse, enfocarse en el mundo externo y no solamente en nuestro mundo interno. Y él dice que no hay bienestar sin justicia, de modo que es importante cultivar una visión más amplia del mundo, más allá de nosotros, así como también dentro de nosotros. Entonces, por un lado, estamos viviendo algunas de las épocas más emocionantes de la historia en que los individuos tenemos más poder para cambiar el mundo que en cualquier otra época de la historia. Con un solo clic, el mundo puede saber qué estamos haciendo, qué estamos pensando e incluso lo que estamos comiendo. Pero por otro lado, los seres humanos también nos encontramos con un gran desafío, el de la insignificancia. Y Yuval Noah Harari, que escribió el libro Sapiens, escribe sobre la insignificancia en el contexto de cómo la inteligencia artificial tiene un impacto en la productividad, en la cadena de productividad, en el cambio de productividad, en los trabajos que está desplazando, y también resalta cómo los individuos están perdiendo su poder dentro de todas estas nuevas tecnologías que enfrentamos. Pero a mí me gustaría agregar que este sentido de insignificancia puede surgir también de que confiamos de más o de que sentimos que no pertenecemos, y eso contribuye mucho a esos altos niveles de depresión y ansiedad. Entonces, cuando estamos pensando en la buena vida, me gustaría invitarlos a que creen su propia receta, a que piensen en los filósofos y psicólogos de toda la historia, pero que también expandan su visión del yo a la comunidad. Tal vez este sea el antídoto que estamos buscando para de verdad sentirnos comprometidos y conectados con nuestra vida hoy en día. Entonces, conforme exploramos el significado de la buena vida, tenemos también que recordar que la travesía es única a cada uno de nosotros. No se trata de llegar a una cierta meta, a un cierto destino, sino a encontrar felicidad en el momento. Oprah Winfrey cree que la buena vida se trata de vivir tu yo más auténtico. Ella dice que la aventura más grande es vivir la vida de tus sueños. Entonces Oprah, por ejemplo, inspira a la gente a vivir la vida que quieren vivir para que cada día cuente, para que se sientan valiosos y añadan valor al mundo. Entonces, de nuevo, ¿qué significa para ti la buena vida? ¿Qué te trae alegría? ¿Qué te trae satisfacción? Los invito a que acojan, a que acepten estas reflexiones y traten de vivir
la mejor vida posible en cada momento. Y estoy muy emocionada de tener aquí a Vivian con nosotros porque ella va a compartirnos su travesía de vida y es un ejemplo de vida del proceso que acabo de compartirles. Adelante, Vivian, por favor. Gracias, Arlene. Gracias, Arlene. Muchas gracias. Hola a todos. Tenemos nuevas caras y algunas ya familiares. Es fantástico estar aquí. Como mencionó Arlene, todos tenemos un poco de caos, a veces más que otros, en distintos momentos de nuestras vidas. Mi trasfondo, como Nicole mencionó, es en estrategia. Y si bien la vida me va bien, todos sabemos que no vamos a salir vivos de la vida. Entonces, les voy a compartir mi historia sobre usar la estrategia y cómo me salvé mi propia vida y esta ha sido mi voluntad de vivir. En el 2017 descubrí que casi muero. 2 veces, de hecho. Usé todas mis estrategias para conseguir doctores, era muy buena paciente, tenía mis listas, pero no estaba viviendo por completo. Y es que estaba trabajando mucho, tenía deudas familiares y cosas que pasan en la vida cotidiana que pueden causar que nuestra resiliencia emocional flaquee. Entonces, lo que hice, como cualquier estratega haría, es tratar de reunirlo todo. Y empecé a planear mi funeral, pero no podía porque tenía muchas ganas de vivir. Entonces cambié mi perspectiva y revisé estudios, investigaciones y lo que descubrí es lo que quiero compartirles. Y podemos desarrollarlo más en las preguntas. Básicamente revisé muchos de los estudios sobre la recuperación y encontré 2 muy similares. Uno es de un grupo de distintas instituciones de salud. Lo encontré a través de la Universidad de California en San Francisco, pero unas de sus colaboraciones son con Harvard, con el Centro Médico de Harvard, que tal vez algunos conozcan, la Universidad de Washington y otras instituciones con mucha reputación. Y el otro estaba más cerca de casa, aquí en Arizona, en la Universidad de Arizona. Y si bien teníamos diferentes pacientes con diferentes diagnósticos y los resultados también eran diferentes a los míos, había puntos en común. Los voy a compartir. El primero fue la conexión y tener algún grupo al que podamos pertenecer, que nos apoye. El grupo de las zonas azules que vamos a incluir en el chat habla de algo que se llama el MOAI y es la idea de tener 4 o 5 personas que conecten y creen un lazo entre ellos durante la vida. Y la segunda cosa es tener a un experto de salud mental. Para mí eso fue para superar el trauma. Y yo veo la salud mental como la terapia física. La terapia física, uno puede ir para recuperarse del hombro, para rehabilitarse. Entonces veo a la salud mental de la misma forma. Vamos a recibir la ayuda que necesitamos. La tercera cosa es la meditación. Y hay muchos estudios sobre la meditación. Yo hice el programa de reducción del estrés. Y la cuarta cosa, y la que me parece más importante, es tener un sentido de propósito. Viktor Frankl escribió al respecto, y el sentido es una forma de construir más resiliencia y adaptación. Entonces, cambié mi perspectiva de esta idea del caos y del miedo. Acepté el miedo, pero las cosas seguían pasando y 6 meses después volvió a pasarme a pesar de toda la estrategia. Pero lo que más me ayudó fue incorporar estas 4 áreas. Construir mi red de apoyo con amigos, tener esa conexión, no solamente recibiéndola, sino dándola, asegurándome de tener ese apoyo, relajarme, calmarme a través de la meditación y también crear un sentido de propósito. Entonces, ¿qué hice? Hay muchas cosas que podemos hacer para crear sentido y los motivo a que piensen en 1 o 2 acciones que pueden tomar, que incrementen el sentido, el propósito en su vida.
por favor no lo posterguen para mañana porque no sabemos cuánto tiempo tengamos. Y para mí eso fue adoptar un cachorro, salvando otra vida. Creo que salvé mi propia vida porque llevo bien 7 años, he estado bien ya durante 7 años. Pero entonces revisando este caos y al cambiar mi perspectiva me di cuenta, como dice Lulu Miller, de esta fuerza de vida que permite el crecimiento y que crea estrellas fugaces, arcoíris, cosas que no podríamos imaginar. Entonces, este caos nos sorprende. Puede ser difícil, sí, pero también puede permitirnos un cambio positivo. Entonces, ahora trabajo con organizaciones revisando la satisfacción en sus vidas. ¿Cuáles son las partes más significativas de nuestras vidas? Creo que ese es uno de los grandes secretos de la buena vida. Y espero que puedan pensar en una o dos cosas que pueden hacer para crearlo. Y si no, por supuesto que tenemos a Paul. Hola, Paul, que nos puede hablar un poco más del poder de crear la buena vida. Gracias, Vivian. Eso fue fantástico. Y creo que da mucha perspectiva del mundo que vivimos hoy en día. Si revisamos a nuestro alrededor, vemos un mundo que se caracteriza por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Y, y es natural que queramos tener el control de las cosas, pero simplemente no es posible. Y si pensamos en lo que pasó durante la pandemia, primero tratamos de verdad de eliminar el virus, hacer todo lo posible, pero en cierto punto reconocimos que tenemos que coexistir con él. ¿Cómo encontramos ese equilibrio? Viv habló de la salud mental. ¿Cómo podemos entender las cosas que podemos controlar y trabajar en ellas? Y por supuesto, tener esa aceptación sobre esos aspectos que están más allá de nuestro control. ¿Cómo podemos aceptar esto? Y cuando revisamos, hay mucha incertidumbre. Tenemos avances en tecnología. Acabamos de hablar de la pandemia. Vemos guerras, vemos tendencias culturales, políticas nuevas. Estas ocurren en un lugar y con frecuencia pueden tener consecuencias imprevistas en otras partes del mundo. Y lo que lo vuelve desafiante es que es muy difícil anticipar o prepararnos para estos shocks. A veces ni siquiera somos capaces de distinguir cuál es la causa y cuál es el efecto. Y hay mucha información y con frecuencia hay formas múltiples de interpretar esta información sobre cierta situación en particular. Hoy en día vivimos en un mundo en que desafortunadamente hay tanta desinformación, las llamadas fake news, y esto vuelve difícil que podamos precisar la exactitud de la información que vemos. Y hablando de información, cuando recibamos lo que está pasando a nuestro alrededor, pensemos en las redes sociales. En un minuto, en 2023, puedes tener 20,000 interacciones en LinkedIn. Si revisamos Instagram, podemos ver que en un minuto 60,000 fotos se comparten. En Twitter, casi 600,000 tweets se envían en un solo minuto. Entonces hay mucha información. ¿Cómo podemos hacer sentido de esto? Y con frecuencia esto nos da una sensación de ahogarnos, de estar abrumados. Al mismo tiempo, sabemos mucho más, pero ¿a qué le estamos prestando atención? Como mencionó Arlene, hay datos objetivos que indican que el mundo, de hecho, está mejorando. Por ejemplo, hay muchas estadísticas del Banco Mundial de las Naciones Unidas que indican que la pobreza va a la baja. Vemos menos mortalidad de infantes y de madres y ya no escuchamos tanta gente muriendo de cosas como paperas, polio. Muchos gobiernos tienen programas de salud, apoyo para estudiantes, para nuevas empresas.
pero también hay mucho pesimismo sobre el futuro. ¿Por qué es esto? ¿Por qué ocurre esto? Y hay muchas razones, pero una de las cosas es que a veces es difícil para nosotros ver el progreso. No tenemos esta perspectiva de ser capaces de ver cómo vivían mis abuelos, mis papás y cómo han cambiado las cosas a lo largo de estas 2 o 3 generaciones. También hay otro desafío, de nuevo, como tenemos tantas redes sociales, a veces nos comparamos con la gente que son muy diferentes y que creemos que están mucho mejor que nosotros. Por ejemplo, revisamos nuestro auto y lo comparamos con el auto de Elon Musk y pensamos, ay, no me va bien a mí. No es una comparación realista. Y si pensamos en los medios de comunicación, reportan muchos eventos negativos sobre todo, pero no hay tantos reportajes sobre tendencias a largo plazo. Y por supuesto, el trabajo de los medios es mantener a la gente informada y es importante, pero el periodismo requiere mucha inversión, mucho esfuerzo y vemos que sus modelos de negocios para este trabajo importante que hacen está bajo amenaza y cada vez vemos menos reportajes de investigación y el tipo de periodismo que incita a la reflexión y al debate público de qué está pasando, de qué significa, de qué viene a futuro, de qué tendencia positiva hay. Y por supuesto, los eventos negativos también se recuerdan más fácilmente. Ya hablamos de Yahiri, mucho de su trabajo habla de recordar eventos negativos para la supervivencia. Entonces, ¿cómo podemos crear esta buena vida para prosperar en este mundo? La buena noticia es que sí hay soluciones disponibles. Simplemente tenemos que identificarlas. El mindfulness es una de ellas. Y hay una estrategia de 3 puntos que incluye desarrollar la resiliencia para afrontar la confusión que nos da la incertidumbre. También es importante recontextualizar nuestras situaciones. ¿Cuáles son las oportunidades que existen en las situaciones? ¿Cómo podemos aprender y expandir nuestras capacidades para lidiar con estas nuevas situaciones? Y una de las cosas que acabamos de escuchar, la importancia de la comunidad. Con frecuencia, si pedimos el consejo, la perspectiva de otros, si podemos compartirles los desafíos que estamos pasando, lo que queremos hacer, entonces podemos tener una solidaridad colectiva que nos permite enfrentar desafíos, ya sea a nivel institucional, a nivel comunidad, a nivel familiar, a nivel de pareja, y tener esa nueva perspectiva, nos da un sentido de esfuerzo colectivo y resiliencia. Y es importante entender que estas capacidades que son importantes, pero desafortunadamente a veces no nos enseñan. Hay una gran necesidad, incluso más hoy en día, del trabajo que Arlene, Viv y yo y otras instituciones estamos haciendo. Entonces, lo que está claro es que si tenemos claridad y un sentido de propósito, podemos ver el mundo de forma que nos permita seguir progresando. Entonces, ¿cómo encontramos este propósito en nuestras vidas? Creo que podemos revisar a Japón. Ahí tienen el concepto del Ikigai y es un concepto que se traduce como ¿qué es lo que da sentido a toda la vida? Y revisa 4 áreas de la vida. ¿Cuáles son las cosas que amamos? ¿Cuáles son las personas, las causas que nos dan alegría? Que si tuviéramos que renunciar a ellas, nos darían dolor, nos generarían dolor. La segunda área que revisa es cuáles son las cosas en las que eres bueno, cuáles son las cosas que puedes hacer con poco esfuerzo comparado con los demás. Tercer lugar, cuáles son las capacidades que te pueden redituar, los talentos que tienes que te permiten ganarte la vida. Y finalmente, cuáles son las cosas que el mundo necesita que tú puedes darle en tu comunidad, cuál servicio, ideas, necesidades tú puedes cubrir
y cómo puedes ayudar a los demás. Ahora bien, lo importante de esto es que el Ikigai no solamente nos ve como individuos, sino también piensa en nosotros en un contexto más amplio, en las contribuciones a los demás y a la comunidad. Y esto es muy importante porque en este mundo tan ajetreado de hoy en día y tan concentrado en el individuo, este concepto del Ikigai nos recuerda que ninguna persona, ni hombre ni mujer, es una isla. De hecho, somos parte de un todo y nuestra contribución a la comunidad es vital para ayudarnos a ser completos. En breve, somos interdependientes, no independientes. Ahora, para usar el Ikigai, tenemos que cambiar la forma en la que operamos. Siempre estamos muy ajetreados, necesitamos darnos el tiempo de reflexionar y preguntarnos, ¿cuáles son las cosas que me energizan? Sí, tenemos que reflexionar y preguntarnos, ¿estamos dedicando nuestro tiempo que de verdad se alinean con nuestros valores? ¿Estamos nada más sentados en el sofá pensando qué maravilloso son esas causas que nos gustaría comprometernos o de verdad nos estamos levantando y tomando acción y trabajando en esas ideas? Y una de las cosas importantes también, como mencionaba Viv, es que la vida no nos espera. Necesitamos empezar donde estamos justo ahora. No tenemos que tener todo resuelto. No tenemos que tener un plan perfecto. Empecemos donde estamos. ¿Cuál es el primer paso que podemos tomar? Adelante, tomes acción y las cosas se van a ir clarificando conforme avances. Entonces, como dije, ¿cuáles son las cosas que amas? ¿Cuáles son las cosas en las que eres bueno? ¿Cuáles capacidades te pueden redituar? ¿Y qué cosas necesita el mundo que tú, y tal vez solo tú puedes darle? Entonces, piensa en eso, toma acción. Esa es la única forma de crear un cambio. Empecemos con nosotros mismos. De vuelta, Nicole. Muchas gracias, Arlene, Vivian y Paul, por sus maravillosas reflexiones, por su inspiración. Hay mucho de lo que hablar y mucho que podemos reflexionar durante horas, pero vamos a escuchar a nuestros participantes. Estoy seguro de que tienen algún comentario, alguna pregunta. Entonces, vamos a darnos el tiempo para tener preguntas. Hay dos formas en las que pueden hacer una pregunta. Una es a través del chat y la otra es levantando la mano. Y vamos a darles la palabra. Bueno, voy a esperar un poco más para que nuestros participantes hagan algunas preguntas, pero yo sí tengo unas que quiero preguntarles. Arlene, me encantó tu presentación. Estoy pensando en esta divergencia entre el objetivo, la vida objetiva y la vida subjetiva, y cómo una está mejorando y la otra no está mejorando tanto. Y pienso en los términos del trabajo, porque pasamos mucho tiempo en el trabajo. En términos de liderazgo, ¿qué dirías que son algunos de los principales elementos que contribuyen a la buena vida o al bienestar en el trabajo? Gracias, Nicole. Creo que es una pregunta muy interesante porque con frecuencia sentimos que los líderes necesitan algo muy diferente a los mortales. Y hay muchos aspectos importantes que podemos mencionar. Uno de ellos tiene que ver con... Paul terminó hablando de la importancia de la reflexión y darnos el tiempo de entender lo que necesitamos de verdad. Creo que uno de los elementos más importantes es darnos el tiempo que necesitamos para, de hecho,
entendernos un poco mejor y reflexionar qué necesitamos y la importancia de tocar nuestra vulnerabilidad, sobre todo en el trabajo, en el ambiente laboral. Hay una tendencia hacia pensar que mostrarnos vulnerables como líderes muestra debilidad y muestra que tal vez no sabes algo, pero bueno, no todos sabemos todo, de modo que es muy importante mostrar nuestra vulnerabilidad, crear y desarrollar nuestra capacidad de pedir ayuda, de compartir con nuestro equipo y de pedir retroalimentación cuando sintamos necesario. Me gusta mucho el trabajo de Jane Dodson y ella habla mucho de la importancia de las conexiones humanas y de crear un espacio seguro que crear dentro de nuestras organizaciones donde podamos confiar el uno en el otro, de modo que construir la confianza y construir la confianza con nuestro equipo es algo muy importante. Una de las características más importantes en el trabajo para cultivar el bienestar tiene que ver también con la seguridad psicológica, con entender que podemos pedir ayuda, tomar riesgos, incluso compartir los lugares en los que hemos cometido errores para que podamos ser capaces de responsabilizarnos de esos errores antes de que se vuelvan más grandes. De modo que tenemos que ser proactivos. Y creo que hay tres características importantes que se relacionan no solo con el liderazgo, sino también con el progreso humano. Una de ellas es cultivar una mentalidad optimista. Y esto tiene que ver con nuestra posibilidad de entender que sí, como dijo Paul, estamos viviendo en un mundo buca de volatilidad, de incertidumbre, pero podemos pensar en nuestro futuro de forma positiva, de forma optimista. Podemos pensar en esto para que nos motive, para seguir adelante, porque cuando sentimos que nos estamos ahogando en depresión, en pesimismo, dejamos de esforzarnos. Entonces, tener una mentalidad optimista. La otra es imaginar distintos futuros. Somos capaces de crear en nuestras propias formas de ser formas alternativas en las que nuestro trabajo, nuestra vida pueda construirse. Entonces es importante crear en rutas cómo voy a construir este futuro que me estoy imaginando. Y eso se relaciona mucho con el optimismo, porque estamos pensando en un futuro mejor y al mismo tiempo pensamos en las posibles rutas que podemos tomar. Y en un mundo que está cambiando tan rápidamente, es muy importante para nosotros decir, tener diferentes avenidas que podamos, en las que podamos trabajar para poder realizar esos sueños. El tercer aspecto importante es la autoeficacia, creer que puedo hacer lo necesario para salir de esta situación o para llegar al punto a donde quiero llegar. Y Vivian resaltó esto en su conversación porque ella nos decía que sentía la necesidad de sentir ese apoyo que necesitaba y también fue capaz de enmendar, de aceptar lo que estaba pasando en su vida y ver las cosas que tenía que hacer para crear y sobrevivir, para crear su futuro y sobrevivir. Estos tres elementos, la imaginación, la autoeficacia, la esperanza, son cruciales, pero estratégicamente creo que sobre todo para los líderes y las organizaciones. Gracias, Arlene, por tu respuesta tan comprensiva y lo que escucho que todos comparten. La palabra acción es muy importante. No es suficiente saber las cosas, es importante ser muy intencional al respecto e involucrarse en crear nuestra propia vida. Gracias.
Nuestro participante Carlos, hola, bienvenido. Gracias, Adelante. gracias, en español. Yo he llegado un poco tarde a la conferencia por un problema de sistema, pero estoy tratando de entender lo que están hablando. Mi trabajo está centrado en el autoconocimiento, como un aspecto esencial de todo lo que se está hablando y de todas las otras conferencias que he estado pendiente con el instituto. Entonces, mi pregunta es establecer como una relación entre el autoconocimiento como aspecto básico del cual se deriva todo lo que están hablando, la autoeficacia, el optimismo, el liderazgo, todo se deriva de allí. Es decir, si están de acuerdo que la variable o el factor autoconocimiento es el más importante de todo para ser más felices, para ser más eficientes y todo lo demás. Muchas gracias. Who would like to answer? ¿Quién quiere responder? ¿Escucharon la pregunta, Vivian y Paul? Yo no tengo la traducción en la interpretación, pero sí tenemos alguna interpretación. ¿Quieres traducirla tú, Nicole? O... Adelante, Arlene. Sí, Carlos nos preguntaba sobre... Él trabaja en el área del autodesarrollo y dice que hemos hablado de cultivar una perspectiva positiva de la vida, optimista, para poder lidiar con nuestros recursos, para reflexionar y autoevaluarnos. Y lo que él dice es que si todos estamos de acuerdo que el autoconocimiento es el aspecto más importante, la parte más importante para crear una buena vida. Espero que haya podido transmitir bien el mensaje de Carlos. Entonces, sí, Paul, yo también quiero compartir algo, pero después de ti. Sí, fantástico. Gracias, Carlos. Es una gran pregunta. Yo hablo del hecho de que vivimos en este mundo tan complejo, ¿no? Hay muchas cosas que están sucediendo en muchos lugares al mismo tiempo que influyen en cosas que a veces no comprendemos, no alcanzamos a comprender. Con frecuencia es muy fácil tomar consuelo en la idea de que haya alguna poción mágica que pueda resolver todo. Desafortunadamente, es mucho más complejo que eso. Así que sí, la autoeficacia de la que hablas, el entenderte a ti mismo, una de las cosas, ¿cuáles son las cosas que te motivan? ¿Cuáles son tus limitaciones? Por supuesto, esto es muy importante, es un aspecto muy importante. Pero esto tiene que complementarse también con otras cosas, por ejemplo. Sí, tal vez puedo entenderme a mí mismo, tal vez sé las cosas que me motivan, pero ¿qué esfuerzos hago? ¿Qué acciones tomo? Estoy tratando de rodearme con personas que se mueven también en esa dirección para tal vez tener más ideas, una red de apoyo más grande para poder implementar esas cosas. Entonces, como dije, sí, es importante conocerse a uno mismo porque al conocer tus fortalezas y tus límites, también puedes entender cuáles son las cosas en las que tienes que trabajar para que puedas seguir progresando. Pero no es solo una cosa, son varias cosas las que necesitamos. Seguro que Arlene, Viv y Nicole también pueden agregar otras perspectivas. Gracias, Carlos. ¿Quieres seguir tú, Arlene, o yo? Sí, yo seré breve. Gracias, Carlos. Como Paul mencionó, muy buena pregunta. Creo que sí, creo que la autoconciencia nos ayuda a desarrollar formas en las que podemos crear este resultado positivo, pero obviamente tenemos que desarrollarlo. ¿Y cómo desarrollamos nuestra autoconciencia? A menos que haya algún factor externo que nos ayude a hacerlo. Entonces creo que no es una u otra cosa, sino ambas. Es ver el panorama más amplio, revisar
que hay en nuestras vidas que pueden crear esa autoconciencia e integrarlo a la comunidad para seguir avanzando en la dirección correcta. Gracias, Vivian. Yo solo quiero agregar un par de cosas. Sócrates, por ejemplo, decía, conocer lo bueno es hacer lo bueno. Y sabemos que ese no es el caso. Todos sabemos cómo debemos comportarnos, qué debemos comer, cuánto debemos ejercitarnos, y aún así, no siempre lo hacemos. No siempre hacemos lo que sabemos que es bueno para nosotros. Aristóteles, por otro lado, habla mucho de tener información y de la importancia de crear hábitos, porque nosotros creamos nuestros hábitos, pero luego nuestros hábitos nos crean a nosotros, porque a nivel subconsciente también construimos muchos hábitos que son no solo no lo suficientemente buenos, sino también dañinos a veces. Entonces, yo diría que la autoconciencia es el primer paso para que el cambio ocurra, para que la transformación ocurra. Entonces, es muy importante, no diría que lo más importante, diría que es muy importante porque es el lugar donde todo empieza. Una vez que eres capaz de saber esto, de decir, me siento deprimido, pero tengo todo en la vida, no hay justificación para mi depresión, y empiezas a revisar esos espacios vacíos o anhelos que no has podido realizar, entonces esa es la mina de oro. Ahí es donde puedes empezar a excavar para entender qué necesitas y hacia dónde quieres ir. Pero luego es muy importante, de verdad, empezar a crear un cambio, como ambos dijeron. De verdad, crear nuevos hábitos, entender el destino, porque no solo basta decir, bueno, me gustaría ser exitoso. Sé que cuando sea exitoso voy a vivir bien. Y siempre digo esta broma porque a veces pasamos por la vida y decimos, cuando termine mis estudios voy a ser muy feliz con mi vida. No, cuando me den empleo y tenga que dejar de pagar mis deudas voy a ser feliz. Bueno, no. Cuando sea el jefe, no me gusta este trabajo, entonces cuando sea el jefe, pero luego entramos en la realidad o no decimos, no, cuando tenga pareja, o no, cuando me case voy a ser feliz. Y luego decimos, no, cuando me divorcie entonces voy a ser feliz. Y la vida nos mete en este ciclo de nunca acabar. Así que no solo es importante saber qué queremos, sino también cómo cultivar y cómo trabajar en crear las formas en las que vamos a hacer realidad esa visión. Entonces, para vivir bien, la autoconciencia es el punto de partida y luego el cambio, los hábitos, la formación de hábitos, la repetición de estos hábitos que estamos cultivando, de este estándar de vida que queremos crear. Y también diría que nuestra interacción con los demás también es muy importante. Así que espero que hayamos respondido tu pregunta, Carlos. Muchas gracias por sus respuestas. Nuestro tiempo para grabar las preguntas ya casi termina, pero tengo curiosidad de preguntarle a cada uno, a cada una, ya que estamos hablando de la buena vida, del buen vivir. Me pregunto si alguno de ustedes podría decirnos brevemente, ¿qué es la buena vida para ustedes? ¿Cuáles son los principales ingredientes de su buen vivir? ¿Quién quiere empezar? Escoge tú, Nicole. Bueno, ya. Adelante, Vivian. Me da gusto ser la primera. He pensado mucho en esto. Cuando me diagnosticaron y tuve estos eventos que viví, obviamente revisé las cosas que quería lograr en la vida y como decía Arlene, pensaba, cuando logre esto voy a ser feliz, cuando logre aquello voy a ser feliz.
Y mi lista de cosas que quería hacer, sí, quería viajar por el mundo, pero lo más importante para mí son mis conexiones. Conozco a algunas personas en el webinario, a quienes quiero mucho. Son mi familia, mis amigos, las conexiones y el amor. La comunidad y el amor. Me encanta. ¿Paul? Sí, esta idea de la libertad es algo que me parece muy importante para mí. Mi concepto de la libertad, creo que parte de ello tiene que ver con ese espacio mental, esas cosas que podemos controlar. Como parte de esta idea de buscar nuestras experiencias, de descubrir más de uno mismo. Y tener la oportunidad de hacer esto en una comunidad, particularmente, digamos, la familia, los amigos cercanos. Esto para mí es crucial. Siempre soy consciente del hecho de que cuando pienso en mis amigos, no son solo las personas que conozco, también hay muchos amigos a los que aún no conozco. Entonces, ¿cómo entro en relación con esas otras personas? ¿Cómo creo? ¿Cómo me beneficio? Y también creo efectos positivos que puedan impactar a los demás. Para mí eso es mi forma de pensar en esta idea del buen vivir. Sí. Antes de darle la palabra a Arlene, quiero compartirles. Betty escribió en el chat que para ella es definitivamente la comunidad, familia, amigos, colegas y vecinos. Muchas gracias, Betty. Arlene. Bueno, para mí, creo que el buen vivir incluye honrarme a mí de forma auténtica, de verdad apreciar quién soy, con mis defectos, con mis imperfecciones, con mis anhelos. A veces con mi ingenuidad. Por favor, ayúdenme con esta palabra. Porque soy una persona que tiene mucha imaginación. Creo que el mundo puede ser un lugar mejor y a veces se siente ingenuo, pero tengo que honrar esa autenticidad en mí misma, porque eso es lo que me motiva, eso es lo que me hace seguir adelante. Y un pilar para mí, en términos del buen vivir, tiene que ver también con el servicio. Creo de verdad que todos estamos interconectados y que entre más pueda hacer de servicio a los demás, más voy a poder hacer también por mí misma. Como metáfora, lo que me gusta decir es que para mí, verme a mí en los ojos de los demás y ver a los demás como si fueran yo, de cierta forma, es lo que de verdad me hace conectar con algo profundo, con un sentido profundo en la vida. Vernos en esta luz y permitirnos ser quienes somos y sacar a relucir lo mejor que podamos ser a cada momento. Paul, nada más quiero reaccionar a algo que dijo Arlene. Ella habló de la imaginación y dijo, tal vez la imaginación pueda ser un poco ingenua, pero creo que estás en muy buena compañía porque Einstein mismo dijo, la imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento, creo que la imaginación de muchas formas es como un salto de fe, porque las cosas que sabemos, sabemos que es posible o tal vez pensemos que no, pero luego la imaginación abre ese espacio para que vayamos más allá a explorar y preguntar, ¿y sí?
Y me parece que esa es la fuente de innovación, esa es la fuente de lo nuevo. Y creo que parte de la dificultad y desarrollo humanos siempre ha sido cómo vamos más allá del horizonte, cómo vamos más allá de lo conocido. Y si lo pensamos, ya sea ir a la luna o Cristóbal Colón, tantos ejemplos, el simple hecho de tener esa curiosidad, esa libertad para pensar en otros espacios y no solo pensarlo, sino también tomar acción y seguir adelante, eso me parece muy poderoso. Muchas gracias, Arlene, por compartir eso. Gracias, quiero compartirles algunas de las respuestas en el chat. Carlos menciona que la buena vida es cuando uno tiene sentido, propósito en la vida, coherencia, importancia y propósito. Y Patricia menciona que el buen vivir incluye, como han mencionado, el apoyo de la comunidad y la forma en que nos relacionamos con los demás. Así que muchas gracias por sus contribuciones. Créanlo o no, nuestro tiempo ya casi termina, pero antes de seguir a la sesión de preguntas y respuestas que no vamos a grabar, quiero que todos ustedes oradores, si quieren agregar algo más, lo hagan en este momento, o si quieren reflexionar sobre alguna otra cosa o dar un mensaje final a nuestros participantes, este es el momento. Vivian. Sí, creo que una de las cosas importantes es seguir conectados. Si alguien quiere conectar con nosotros, vamos a poner una encuesta en el chat y nos pueden dar retroalimentación, lo cual siempre nos ayuda para nuestro autoconocimiento. Y también les daremos nuestra información si quieren que conectemos con ustedes. También denos a ustedes su información para estar en contacto con ustedes. Y muchas gracias, Nicole. Un placer. Paul, Arlene, ¿algo que les gustaría agregar? Mi papá decía, todo es fácil si sabes cómo hacerlo. Todo es fácil si sabes cómo hacerlo. Y con frecuencia estamos tratando de encontrar soluciones a problemas, desafíos, circunstancias, y es algo nuevo para nosotros. Entonces simplemente no sabemos cómo hacerlo. Pero hay otras personas a nuestro alrededor que han enfrentado esos desafíos y ya saben cómo superarlos. Todo esto de la interdependencia con frecuencia, tenemos las soluciones a los problemas, tenemos las reflexiones que los demás están buscando. Y si somos lo suficientemente valientes de compartir nuestros errores y que los demás hagan lo mismo con nosotros, creo que vamos a estar mucho más cerca a tener esa satisfacción y exitosa, entre comillas, una vida exitosa, entre comillas. Yo quiero concluir diciendo que el poder que cada uno de nosotros tenemos para cambiarnos a nosotros y cambiar al mundo es mucho más grande de lo que pensamos. Así que esa es mi invitación. Cada vez que sientan, esto no es para mí, no puedo hacerlo, no tengo los medios, recuerden que tenemos un poder más grande dentro de nosotros. Y de nuevo, pensando, ¿qué no hemos intentado? ¿A quién puedo pedirle ayuda? ¿Cómo puedo intentar algo nuevo? ¿Dónde no he revisado? Pensemos en todas las posibilidades que existen en el mundo. Están ahí para que los usemos. Así que usémoslas, aprovechémoslas. Ese es mi mensaje final. Muchas gracias, Arlene, Vivian, Paul. Y gracias a todos los que están aquí con nosotros esta mañana o que vean esta grabación después. Les damos las gracias de que estén aquí. Por favor, siéntanse libres de contactar a Arlene, Paul o Vivian a través de la información que está en el chat. Y quédense si quieren seguir hablando con los oradores para la sesión que ya no va a ser grabada, sino y tienen que irse. Les damos las gracias de que hayan estado aquí con nosotros esta mañana y esperamos verlos a la próxima.
Así que en este momento vamos a pausar la grabación y vamos a continuar con la sesión, pero sin grabar. Gracias.